Liliana. Bueno, vamos, la Lili. Bueno, y lo otro, hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Néstor Kirchner y yo preparando esta charlita, que como dijo Luis, me voy a referenciar fundamentalmente al tema del endeudamiento. Creo que siento que lo voy a homenajear describiendo la inmensa decisión y valentía política de haber tomado en el año 2005 la decisión de refinanciar, de reestructurar una deuda externa que desgraciadamente volvió a repetirse con la administración de Macri, pero que hizo o que plantó un hito en la historia del endeudamiento no solo de Argentina sino del mundo, que nunca se había hecho con esas características. Creo que recordar eso es hacerle un homenaje muy merecido y que, bueno, desgraciadamente se fue antes de tiempo, diría yo, porque había mucho por hacer todavía. Bueno, yo cuando me pidieron aquí los vecinos de Alta Córdoba para que desarrollara algún tema económico, me planteé, mamma mía, qué momento. Una verdad que qué momento. Es un momento terrible en el mundo y nosotros estamos insertos, como siempre, nuestra economía nacional en ese marco internacional. Cuando se desata la pandemia, ustedes recordarán que leíamos escritos filosóficos, ponencias acerca de que había posibilidades de que saliéramos mejor, de que el mundo cambiara, pero por supuesto había también ponencias en posturas opuestas y desgraciadamente hoy podemos comprobar que no sucedió lo que hubiésemos querido, que hubiese salido el mundo y la humanidad un poco mejor después de tanto sufrimiento. Que todavía no ha pasado, pero eso era lo que se pensaba. Y la pandemia dejó, yo digo, corrió un velo, mostró con toda claridad la injusticia de la distribución del ingreso a nivel mundial. Nunca en la historia del capitalismo se habían dado situaciones de tanta desigualdad en la distribución del ingreso. Las 22 personas más ricas del mundo tienen una riqueza semejante a la que pueden tener todas las mujeres del África. A mí me gusta poner este ejemplo. Hay una diputada muy joven que siempre lo pone, porque también tiene un simbolismo diciendo de que esa diferenciación en los ingresos a quien más afecta es a las mujeres. Otro ejemplo, hoy el 1% de las personas más ricas reciben semejante 99% de la humanidad restante. Es decir, esta situación que se viene agudizando a partir de la globalización, de la financiarización mundial, está al rojo vivo. Y la pandemia la muestra con toda crueldad y la ha incrementado. Hay algo que ha dejado también ver con toda claridad, que es la crudeza y la incoherencia de la forma de explotación salvaje que trae como consecuencia todo el aspecto depredador del medio ambiente y de la salud de todos los seres vivos.
que aflora con toda claridad hace de que surjan corrientes fascistas, lo estamos viendo con toda claridad en Europa, con la xenofobia, la discriminación, y yo creo, estoy convencida que esto es una respuesta a que como se está viendo a todas luces este tipo de desigualdades y de injusticias, estos sectores que han obtenido aún más ganancias durante la pandemia se van a poner violentos para conservar estas nuevas riquezas adquiridas y por lo tanto pretenderán sofocar todo tipo de protesta popular. Bueno, este escenario internacional es el que nosotros tenemos que observar para enmarcar o para situarnos y analizar la situación económica de Argentina. Siempre, por lo menos nosotros, yo cuando digo nosotros hablo de mi cátedra, hablo de mi maestro, nosotros siempre hemos analizado la economía argentina enmarcada en la economía internacional. ¿Por qué? Porque nuestra economía, salvo periodos interregnos en el medio, desde que Argentina se organiza en forma independiente, se independiza de España, siempre ha habido una relación de dependencia hacia las metrópolis. Desde 1810, Argentina se incorpora, y antes, a través de la unidad económica que era la estancia, y exportábamos tasajo y cueros. Y se importaba todos los bienes manufacturados de aquella época. Luego, a partir de la vigencia del esquema de libre cambio, donde Inglaterra es el centro del mundo, es el sol del sistema, incorpora a la Argentina, o Argentina se incorpora a través de la producción de bienes para alimentar la clase obrera inglesa, granos y carne. Primero carne y luego granos. Y traigo esto que todos conocemos, pero es lo que quiero remarcar, que es un proceso continuado de dependencia. Cuando cae el libre cambio, en la crisis del 30, cambiamos de centro de poder, digamos, y pasamos a la dependencia del imperio norteamericano. Todo esto plasma a fuego el funcionamiento de la economía argentina, que es la dependencia. Y esa dependencia establece estructuras férreas en los medios de transporte, en la forma de producción, en el perfil del comercio exterior. No han desaparecido esas dependencias, para nada. Pero sí, a partir de lo que se denominó la crisis del petróleo, la financiarización internacional, la globalización, surge una nueva característica, una nueva faceta de la dependencia, mucho más profunda, que es la constitución de las deudas externas, no solo de Argentina, sino de los países altamente endeudados, que surge a partir de el incremento en los precios del petróleo que se deposita en la banca privada de Europa y salen a prestar alegremente a los países que requerían capital. Antes de entrar, mi objetivo de esta charlita, cuando me planteé economía pre y post pandemia, bueno, directamente pensé que lo que tenía que analizar es por qué estamos hoy con la problemática tan profunda de la deuda externa y explicarla y hacer un raconto para no olvidarnos, porque todos creo que los que estamos aquí lo conocemos, de cómo se gestó, cómo se intensificó y cómo llegamos
al 2021 con estos intentos de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Dos cosas que yo siempre pongo, hable del tema que hable. La economía es una ciencia social. En las ciencias exactas, en las ciencias duras o en la física, en el laboratorio, probadamente con elementos que se combinan, uno puede prever resultados más o menos predecibles. En economía no se puede hacer esto, porque es producto de las acciones sociales. Esto lo plantearon los clásicos y a partir de ello se crea la economía y la llamaron economía política. Después vino el liberalismo, las corrientes ortodoxas, etc. y dijeron que con los avances de la tecnología y básicamente de la computación se podía modelar la economía y le sacan el término político y llaman economía seca. Yo sigo sosteniendo lo que sostenían los clásicos. La economía es producto de las acciones sociales y básicamente de la puja de intereses en esa sociedad. Carlos Marx, tomando de los clásicos, decía que justamente el resultado de las medidas económicas era producto de la lucha por las pujas distributivas de la lucha de clase. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros todos decimos, el dólar sube o el dólar baja. No es el dólar el que sube o el que baja. El dólar es una cosa, es una mercadería. Es el resultado de las acciones, de las políticas económicas implementadas para que el dólar suba, generalmente sube en la Argentina, y que produce efectos determinados que benefician a un sector social y perjudican a otro. Esto nosotros que nos parece habitual, obvio, no podemos dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque lo que yo llamo las falacias de la economía y que están a la orden del día, ahora se usa fake news, etcétera, etcétera, nos viven metiendo mentiras. Y ese es otro tema que nosotros tenemos que analizar. Pero bueno, si hay tiempo. Yo tengo un listado de falacias y a mí me desespera de que se destruyan esas falacias, de que se hable con las verdades. La inflación es por la emisión monetaria, la presión fiscal es altísima en la Argentina, los precios suben porque se produce emisión monetaria, entonces hay abundancia de dinero en la calle y es por eso que sube. Es decir, todas esas falacias que nos meten para no discutir y para que no vayamos a la causa fundamental, por ejemplo ahora del incremento de precios, ¿no? Pero bueno, si hay tiempo y les interesa, yo tengo un listado de cosas y de documentación para demostrarlo y demás. Pero bueno, lo que quería es el tema de la deuda. Cuando Argentina digamos, hasta la década prácticamente hasta el golpe del 55, no participaba, no era miembro del Fondo Monetario Internacional. Con la Revolución Libertadora, Argentina se incorpora al FMI y en el año 1958, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes para los argentinos, se firma el primer stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Los créditos que habitualmente da en esos momentos históricos no existía prácticamente la banca privada.
eran los organismos internacionales, Banco Mundial, que se habían creado a partir de la Segunda Guerra, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, iban en auxilio de los países que tenían problemas de balance de pagos. Esas eran las problemáticas, y los países miembros signatarios tenían que firmar estos acuerdos cuando el fondo hace un préstamo, que se denominan, hasta el día de hoy, stand-by. Son préstamos a corto plazo y que yo recuerdo cuando estudiábamos Contero, ¿te acordás? O sea, leíamos, no había internet, qué sé yo, teníamos que esperar que el contador recibiera la información y estudiábamos la carta de intención cuando se firmaba el stand-by. Eran calcadas, es lo que decimos ahora, un corte y pego, todas igual. ¿Qué había que hacer? Devaluar, disminuir el salario de los empleados públicos, aumentar las tarifas públicas, es decir, ajuste fiscal. Y siempre venía con el paquetito de la devaluación. ¿Por qué? Porque como el problema que existía en la economía argentina era la balanza de pagos negativa, es decir, que las exportaciones eran menores que las importaciones, teníamos un cuello de botella, era lo que se llamaba el año negativo, había que ir a pedir auxilio crediticio al fondo. Y el fondo prestaba eso con todos estos condicionamientos. Y uno de los condicionamientos necesarios, que el esfuerzo lo hacía siempre el país, el fondo, aparte que había que devolverlo, tampoco solucionar el problema, porque el problema de la Argentina es un problema estructural de sus estructuras económicas de dependencia. Entonces, como nosotros no tenemos dólares, que solo lo obtenemos de las exportaciones, cuando las exportaciones disminuían porque un año de sequía o de inundaciones, o porque el precio en Chicago o en Ámsterdam no era conveniente para lo que nosotros exportamos, porque nosotros nunca ponemos precio de los bienes que exportamos. Ese es otro problema de la dependencia argentina, que lo desarrollaron con toda claridad los economistas cepalianos, que desarrollaron la teoría del deterioro de los términos de intercambio, que siempre, salvo casos muy excepcionales, quienes exportamos, los países que exportamos materias primas, los precios de los bienes, de las materias primas, lo que hoy llamamos commodities, siempre pierden frente al precio de los bienes industrializados, que es lo que exportan los países desarrollados. Entonces, venían los cuellos de botella y venía el préstamo, con condicionamiento. Y siempre venía el tema de la devaluación. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Hasta el día de hoy. La primera gran devaluación, les dije, fue la de Krieger-Bacena en el 58. El dólar estaba a 30 pesos y se devalúa el peso y se lleva el dólar a 80 pesos. Una macro devaluación. ¿Qué ocurre ante eso? Los exportadores inmediatamente exportan más porque les conviene exportar, porque de la noche a la mañana, en vez de recibir 30 pesos, reciben 80. Entonces tienen una superutilidad que no deviene del incremento de la actividad económica o porque son number one y produjeron más trigo y milagrosamente no. Es una disposición, una medida de política económica que del día a la mañana obtienen una superutilidad. Eso es una devaluación y ese es un aspecto, que hay gente que gana muchísimo dinero con una devaluación. Entonces Krieger-Bacena, de orientación liberal, orientación de derecha, una concepción totalmente ortodoxa, dice, bueno,
como devalúo de 30 a 80, vamos a poner una retención, entonces el exportador en vez de recibir 80 va a recibir 60. Porque si recibe 80, como Argentina es uno de los únicos países del mundo que exporta los bienes de la canasta alimenticia, si el exportador logra obtener 80 pesos exportando, va a querer tener 80 pesos cuando vende la harina de trigo en el mercado interno. Entonces, automáticamente una devaluación trae consecuentemente un incremento en los precios internos y en la pérdida de poder adquisitivo de las clases menos pudientes, que dedican casi todo su ingreso a la alimentación. Entonces esto es automático, esto es permanente en la economía argentina. Entonces ustedes me dirán, ¿para qué me está contando esta cosa que ya la sabemos, que es historia antigua? Porque hoy están presionando para devaluar. Ustedes, cualquier medio de comunicación, de una forma o de otra, le están diciendo que el contado con liqui, que la diferencia entre el dólar oficial y el blue, o el contado con liqui, es ¿cómo podríamos decir? Un porcentaje altísimo, casi un 100%. El oficial está a 100 y pico, y el contado con liqui o el blue a 196. Entonces no puede ser. El dólar no está atrasado, como nos quieren meter en la cabeza. Y los importadores importan a precio oficial. Que haya mercado negro y que paguen con el dólar blue es otro tema. Sí, Argentina tiene un 40% de su economía negra, esa es otra pregunta. Pero hoy la presión de los centros de poder es a la devaluación, y esto es gravísimo. Yo recuerdo que cuando le doblan el brazo a la Cristina y Kicillof devalúa, fue un impacto en la economía nacional, en los sectores de menores ingresos, importantísimo. Eso fue algo que no se debió hacer y que no corresponde teóricamente a un gobierno nacional y popular. Pero yo estos ejemplos de la realidad, no son inventos míos, los traigo porque el poderío que tienen para presionar las políticas económicas de los gobiernos es fuertísimo. Yo estaba leyendo los otros días, Trump, cuando se largó la pandemia, largó un congelamiento de precios. ¿Ustedes leyeron que a las grandes multinacionales de Estados Unidos hayan protestado? No quiere decir que no tengan poder, pero en nuestro país el gobierno institucional es muy débil. ¿Por qué? Por la gran concentración económica que existe. Acabo de sacar un documento ayer, creo que el CEPA, que es el Centro de Estudios de Política Argentina, y dice concentración en la cadena de comercialización en la Argentina. Son datos del periodo 2016-2019. Por ejemplo, Unilever participa en un total de 12 categorías. Una empresa monopoliza caldos, desodorantes, enlatados, fideos, jabones, lavandina, lavavajillas, limpiadores, mayonesa, mostaza, suavizante, shampoo y crema en polvo. Arcor monopoliza 9 bienes: aceite, enlatados, galletitas, legumbres, aderezos, jugos en polvo, dulce. Molinos Río de la Plata en 8: aceite, arroz, café, fideos, galletitas, harinas, pan y yerba. Disculpen que le lea, pero para que nos
Ahora lo sabemos, pero para que nosotros reafirmemos lo que esto significa para ese 50% de nuestra población que está bajo la línea de pobreza, estos consumos. Disponen los precios que quieren, porque son monopolios absolutos. Y eso también implica un poder sobre las decisiones de política económica impresionante. Bueno, vamos matizando. Yo cito esto de la devaluación inicial, que es desde el año 58, porque es un instrumento de política económica habitualmente utilizado en la economía argentina y que explica también por qué, vieron, la gente dice, pero ¿por qué los argentinos? Sí, Argentina es fuera de Estados Unidos, el país donde más dólares hay. Los ciudadanos argentinos tienen propiedad de mayor cantidad de dólares, del colchón, en las cajas de ahorro, todo, después de Estados Unidos el primer país. Hay una... Será la bronca que me sube cuando hablo de estas cosas. Hay sí una predisposición popular hacia el dólar. ¿Por qué? Porque por todos estos procesos de evaluación y de querer resguardarse de la inflación, del deterioro de nuestra moneda. Pero a su vez, Argentina tiene una característica muy particular, que es, ya lo vamos a ver con cifras y que se ha ido profundizando, que es la fuga de divisas de América Latina. Somos país uno, se fugan más divisas que Venezuela. Y entre los países del mundo creo que estamos terceros. Es decir, y esto también explica, y hay que analizarlo con el tema de la deuda externa. ¿Por qué? Porque para fugar divisas no se pueden fugar pesos. Ustedes quieren ir a la isla Seychelles, no pueden llevar pesos, tienen que llevar dólares. Entonces, pero Argentina no emite dólares. Los endeudamientos es para fugar. Así fue en el proceso de Cavallo, así fue en el proceso de Menem. Digo Cavallo, dictadura, digo Menem y digo Macri. Es necesario el endeudamiento para que entren los dólares y para poder fugarlos. Entonces, yo he tenido personas, alumnos que me dicen, pero ¿y por qué endeudarnos? Y para ilustrar eso, que el Banco Mundial lo dice, Argentina se endeuda para fugar, lo dice el Banco Mundial. No está mal endeudarse si uno desarrolla infraestructura, si desarrolla la economía para poder pagar esa deuda. El proceso de endeudamiento argentino es fundamentalmente para fuga de divisas. Entonces esto es gravísimo. Yo siempre leo lo que dice el Banco Mundial, a ver si lo encuentro. El propio Banco Mundial, en su informe del año 83, analiza la fuga de capitales entre el 79 y el 83 y dice: la entrada bruta de capitales fue de 29.500 millones de dólares.
está analizando el periodo de la dictadura, 76, 81, 82. Y la fuga estimada de 19.200 millones, es decir, el 65.1% de capitales entrados a Argentina fueron fugados. La misma relación en el caso de Brasil fue el 8%. Toda América Latina se endeudó Brasil, se endeudó México, se endeudó Argentina. Pero Brasil hizo todo un desarrollo energético, hidroeléctrico, con los famosos petrodólares y el dinero que circulaba en el mundo a partir de la crisis del petróleo. Acá se fugó, claro. Siempre tenemos para el asombro. En el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, se fugó más del 100% del préstamo del fondo. Ya se los voy a dar con la cifra. ¿Ya está? O sea, entró ese dinero, esos dólares, los 5 primeros, que después se amplió a los 47, y la fuga a paraísos, a guaridas fiscales, como bien dice Jorge Gallero, es mayor al endeudamiento. ¿No? Al endeudamiento del fondo, a lo que lo prestó el fondo. Es decir, la receta es esa, se va como perfeccionando, para desgracia de los argentinos. Bueno, el tema gravísimo de la deuda externa, ¿por qué? Porque cuando prestaba el fondo, el Banco Mundial, digamos, en el periodo pre-crisis del petróleo, se prestaba para eso, para un año negativo, después teníamos cosechas positivas, años de comercio exterior, pues se escucha, y se pagaban los intereses que eran pocos en el gasto público y oscilaba, bueno, a mí siempre me gusta decirlo, el único gobierno que redujo la deuda externa en ese periodo fue el del doctor Ilia. Él asumió con 3.200 millones, nos parece en Chirola ahora, cuando lo van al doctor Ilia, la deuda se había reducido a 2.300. Bueno, no significaba un problema para la economía. La economía argentina, con su dependencia, con sus deformaciones estructurales, nunca desapareció. Pero a partir de la dictadura vuelvo a decir, se incorpora esta problemática que pasa a ser gravísima. El famoso discurso de Martín Iriós del 2 de abril del 76, él dijo que venía a solucionar 3 incendios. El de la deuda externa, el de la inflación, el alza de los precios, y el incorrecto desarrollo industrialista de Argentina. Bueno, los resultados, recuerden, las superinflaciones, no fueron hiper, pero fueron inflaciones terribles, tablita, la tregua no pudo solucionar el tema de los precios, destroza la industria nacional, desaparecen ramas industriales, el plástico, juguetes, destroza el incipiente aparato industrial argentino con sus dificultades, pero lo destroza. Y el tema de la deuda externa, él dijo que iba a levantar el teléfono, no había internet por supuesto, que iba a levantar el teléfono directo a Washington y se lo iban a solucionar. Bueno, la dictadura toma el gobierno con una deuda de 7.800 millones de dólares y los intereses que se pagaban eran 600 millones. Cuando se va, en octubre del 83, la deuda era de 45.100 millones de dólares
y se pagaban intereses por 4.300 millones anuales. La deuda subió 5 veces con 5.71 veces, y los intereses crecieron 7 veces y media. Y esto marca a fuego el futuro económico argentino. Bueno, rápidamente, la deuda en democracia. Recuerden, Alfonsín asume y su ministro de Economía era Ginsburg, y hasta se lo llamaba el ministro itinerante porque intentó formar el club de deudores y fue realmente combatido con una intensidad y no se logra, porque el tema era que todos los países latinoamericanos estaban altamente endeudados y él era correctísimo, así como estaba el club de acreedores, que se conformara un club de deudores, y esto fue dinamitado. Entonces, esa política no se pudo implementar y se pagan la mitad de los intereses en el 88, no, en el 84 al 87 se pagan la mitad de los intereses, se interrumpen en un año, en el 88, y se reanudan en enero del 90. Todo lo que no se pagaba se adicionaba a la deuda, o sea, no se pagaba ni la totalidad del interés y menos hablar de amortización. Entonces, cuando asume Menem, ya la deuda era de 65.300 millones. Y viene plan de convertibilidad, que capaz por tus aspectos no lo viviste vos, pero debes haberlo estudiado. Todos sabemos lo que fue, apertura total de la economía, fue un combo técnico, el DB2, el dólar barato, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar a describir todo eso. Y cuando deja el gobierno Carlos Menem, ya la deuda era de 121.877 millones. Por supuesto que todo ese proceso de endeudamiento fue acompañado o interactuado con medidas de política económica de desnacionalización, de destrucción de la economía argentina, venta de empresas estatales, destrucción del sector público argentino, destrucción del sistema de seguridad social. Se pretendió imitar al sistema chileno. Miren, los chilenos, ¿cuántos años llevan y cuánta sangre están pagando por eso? Fue terrible, y por eso también reivindico muchísimo la valentía que hubo de estatizar nuevamente el sistema de seguridad social, y fue una medida de gran profundidad, y esto permitió de que hoy, con las magras jubilaciones que existen, estemos jubilados y que accedamos a una jubilación y que accedamos a una obra social que nos provee medicamentos, con todo lo que venimos pasando y demás, pero son medidas que uno las va dimensionando cuando ha pasado el tiempo y las puede valorar, ¿no es cierto? O evaluar en la importancia, la magnitud o la gravedad que tuvieron. Cuando se reestatizan las FJP, se recupera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y con esos fondos muy importantes se realizan políticas económicas muy importantes, el desarrollo energético, el Conectar Igualdad, el SAT, todo ese dinero que si no hubiese fluido por a las arcas de empresas privadas, multinacionales, bancos, etcétera, fue recuperado. Bueno, me
enganchando con cosas que me parecen importantes dentro de ese proceso. Bueno, con la convertibilidad dejó una deuda de 178.820 millones de dólares y el gobierno de la Rúa, blindaje, megacanje, default. Se decreta el default y el 24 de abril del 2002, que es cuando se decreta, la deuda pública total era el equivalente al 166% del PBI. Debíamos casi 2 PBI. Cuando dicen que se robó un PBI, ¿para qué dimensionemos? Es una barbaridad decir eso, porque realmente es imposible hablar de esa cifra en forma privada, digamos. Hoy es el 91% del PBI. Y acá, bueno, lo que les dije cuando inicié la charla, en el 2005 se concreta el canje de deuda, el default más grande e importante de la historia económica, digamos reciente, moderna. El desendeudamiento implicó una quita del 64%. Y el diseño y operatoria del canje se realizó, que no es poco, sin la intervención del fondo. Esto fue el canje con los privados. Y un año después, Néstor Kirchner junto con Lula, fue Brasil, Ecuador, sí, digo de América, que se le paga el fondo, de contado. Se le pagan 9.800 millones de dólares de contado. ¿Y qué significó eso? Que ya no nos podían indicar, comillas, ninguna política económica que no decidiéramos nosotros en forma independiente. Ese es el valor de haberle pagado contado. Yo recuerdo las discusiones en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba, donde estos economistas planteaban que era una barbaridad pagarle al fondo, que las reservas, que no íbamos a quedar sin reserva, que esto era tirarse al vacío. Eso fue lo que ocurrió, si no, no se hubiesen podido hacer muchas cosas que se hicieron. Bueno, en el 2010, un detalle para que recordemos también, ya con la administración de Cristina, habían entrado al canje casi el 93% de los bonistas privados. Quedó ese 7% de fondos buitres que compraron bonos al 8% de su valor y entraron a litigar. ¿Recuerdan con el juez Griesa, de Egipto, que nos tenían suspirando acá, que amenazaban con de secuestrar la fragata Libertad, que las embajadas, ¿cierto? Se litigaba, ¿por qué? Porque las deudas, los compromisos externos se ponen como juzgados que se litiga en Nueva York, en Estados Unidos. Y se venía peleándola para no pagarlo. Hubo presentaciones en Naciones Unidas, hubo apoyo del mundo, etcétera, etcétera, y vino el 2016. Y bueno, y Macri pagó lo que querían, 1.500 millones de dólares, cuando habían comprado por 48 millones esos bonos
el 8% de los bonos que quedaban que no habían entrado al canje, por 48 millones litigaron 1.500. El que sabe hacer negocio. Encima le pagamos a los abogados y ellos. A los abogados litigantes le pagó la Argentina. Macri recibe el gobierno, recibe el estado de la deuda. Yo tenía un cuadrito, pero no importa. En el 2015 la deuda era el 52% del PBI. Hoy es el 92%. Cuando Mauricio Macri dice que él tuvo que pagar la deuda que había contraído Cristina, que era por eso que crecía la deuda. Y esto está totalmente demostrado con las cifras, ¿no? Toma el gobierno, uno de sus propios ministros, creo que fue Gustavo, que dijo, ahora nos prestan, porque Argentina tiene un perfil de endeudamiento muy bueno. Nos hemos desendeudado, ellos mismos lo dijeron, bueno, ahora andan diciendo de que todo el problema fue que había que pagar la deuda por entonces, el último capítulo de esta serie, que sería el tercer gran endeudamiento, ¿no? El primero fue el de la dictadura, el segundo de Menem, el tercero de Macri. Nos pone ante una situación. Yo recuerdo que una charlita que me parece que fue allá al frente, todavía cuando estaba Tinku, dije, el gran problema de la economía argentina va a ser la deuda. Habrá sido antes de que se firmara el stand-by con el fondo. Pero uno no dimensionaba la magnitud y el atrevimiento, la irresponsabilidad del proceso de endeudamiento que hizo la administración del gobierno anterior. Es terrible. No hay caso de que en tan poco tiempo, en tan corto plazo, se haya endeudado un país en ese monto, porque y este es uno de los elementos, ya lo voy a sintetizar concretamente, de lo que se puede, y creo que está intentando tomar el gobierno argentino para protestar las incongruencias, las irregularidades, digamos, que comete el prestamista, el Fondo Monetario Internacional, porque presta a un país miembro rompiendo y avasallando el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional. El organismo internacional, yo les dije, tiene dos tipos de crédito. El stand-by, que es el más común, el que habitualmente da, que es de cortísimo plazo y con estos condicionamientos de ajuste fiscal. Pero también existe lo que hemos escuchado hablar estos últimos tiempos, cuando se encara la negociación actual con el fondo, que es los préstamos de facilidades extendidas, que son préstamos de más largo plazo, de entre 4 a 10 años, con auditorías permanentes y con pagos semestrales de amortización de capital e intereses. Ahora, estos
es lo único que existe en el fondo, estas formas de prestar. El préstamo en facilidades extendidas tiene condicionamiento de modificaciones estructurales. Por ejemplo, modificación de las leyes laborales, que estamos escuchando habitualmente en toda la prensa de guerra, no sé cómo lo llamamos, ¿no es cierto? Pero así insistentemente con el tema de las indemnizaciones, de lo que solemos llamar contratos basura, etc. Esa es una de las características que imponen los organismos internacionales cuando se conciertan este tipo de préstamos. Por supuesto, modificaciones de apertura de capitales, definición en las políticas cambiarias y monetarias, es decir, realmente de manejar la política económica de un país independiente según los designios de los intereses internacionales. En el 2000, ¿qué ocurrió cuando asume Macri? Bueno, todos recuerdan cómo era la lluvia verde, ¿cómo era? Los brotes verdes. Bueno, por supuesto que él tenía relaciones con centros de poder internacional y comienza a entrar, sí, préstamos de entidades privadas, de inversionistas privados, de fondos de inversión, pero la economía argentina comienza a dar signos, alertas, rojos, y los inversionistas privados tontos no son. Y interrumpen, fines del año 17, la corriente de préstamos. Ojo, en ese periodo es impresionante, a través de las bicicletas financieras, venían los dólares, tasas de crédito 80%, alucinante, lo colocaban en pesos, se colocaban en la banca nacional, y cuando ven que la cosa empieza a oler feo, como hasta Chile tiene control de capital. Acá, en el periodo Macri, se podía entrar y salir en forma instantánea. Entonces, cuando huelen algo, fugan. Es decir, vuelven a cambiar, porque a su vez había total liberalidad para cambiar dólares, vuelven venden los pesos y compran dólares y se van. Entonces, la situación se pone muy áspera y Macri lo decía, su amigo Trump iba a venir en ayuda. Y efectivamente, en el 18 firma el stand-by con el Fondo Monetario Internacional por indicación del gobierno norteamericano. Y se firma un stand-by, insisto, contraviniendo el propio estatuto del fondo. Pero ¿qué pasa? Como Estados Unidos tiene la posibilidad o la particularidad o la ventaja de definir las políticas del Fondo Monetario Internacional por su participación accionaria, más alianza con otros países aliados, hacen lo que quieren, inclusive transgredir los propios estatutos. ¿Qué va a tener esto? ¿Hasta dónde se va a presionar para denunciar esta ilegalidad? No lo sé, aparte no tengo conocimientos jurídicos para pedirme sobre esto, ¿no es cierto? Aparte son las grandes políticas internacionales que no solo se rigen por las leyes establecidas, sino que es todo un tema de geopolítica mundial, ¿no? Y donde hay hoy día una cantidad de jugadores, no está solo Estados Unidos, y entonces pueden pasar cosas.
Una pequeña descripción de lo que fue ese stand-by. En junio del 18 se llevó adelante el acuerdo con el FMI que otorgó un préstamo de 50.000 millones de dólares, que en octubre del 18 fue incrementado a 57.000 millones, a cambio de un programa de ajuste fiscal y monetario. El primer desembolso del crédito se realizó en junio del 18, en un contexto que ya estaba crítico, por supuesto, con escasez de divisas, crisis cambiaria, y en el cual era previsible que los fondos fueran utilizados para financiar la salida de divisas de residentes y el desarme de carteras de inversores, es decir, estos que vienen a hacer bicicleta financiera y que se las pican cuando huelen a. Vuelvo a insistir, para mí esto es crucial. El feroz endeudamiento del sector público en moneda extranjera, que se destinó una vez más a proveer la moneda extranjera necesaria para sostener el circuito de acumulación financiera de corto plazo, la llamada bicicleta financiera, facilitada por las altas tasas de interés y el libre cambio. Para los que dicen de que el problema es de que se tomó para pagar deuda preexistente y que el préstamo venía a sostener las reservas de la Argentina, los números dicen lo contrario. Antes de que ingresara el primer desembolso, el 22 de junio del 18, las reservas internacionales de Argentina eran de 48.500 millones de dólares. Luego de haber recibido la totalidad de los fondos del préstamo stand-by, 44.700 millones de dólares, en septiembre del 19, las reservas estaban en el mismo nivel en que se encontraban previamente. ¿Qué nos dice esto? Y lo que entró fue para paraísos fiscales. Absolutamente, está clarito. Los datos del Banco Central lo dicen, no hace falta vociferar o decir, fugaron todo. Están en los números. Si ese endeudamiento hubiese quedado en el país para algo, estarían, o que no se hubiese usado para algo, estarían en la reserva. No, fueron exactamente, inclusive un poco más, porque cada vez que ingresan los fondos del FMI, las reservas internacionales están en los gráficos, experimenta un salto, porque entra el préstamo, y rápidamente vuelven a caer por el peso de la fuga de capitales de residentes y las salidas de inversión de carteras extranjeras. Entre junio del 18 y septiembre del 19, las salidas por fuga de capitales de residentes fue de 36.382 millones de dólares. Y las salidas de no residentes, que son los que vienen a invertir en el sistema financiero, que son extranjeros, por desarme de portafolios alcanzaron una suma de 10.152 millones de dólares. Quiere decir que las salidas en conjunto por ambos conceptos sumaban 46.500 millones de dólares. Y el préstamo fue por 44.700. Paso canjeazo, unos 1.000 más se fueron a paraíso fiscal. A ver, los 3 o 4 cositas y lo que sí, que varios ya me preguntaron, ¿y qué hacemos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué hacemos ante esta situación tan límite? Lo que me gustaría recalcar es que este desastre que se hizo con anuencia del fondo fue de tal magnitud como ningún gobierno lo hizo antes. Para salvar a un gobierno subordinado a Estados Unidos, el fondo cometió 3 desvíos principales de su política tradicional de su estatus.
Primero, el monto del préstamo entregado que no tenía antecedentes en la historia del organismo. ¿Qué quiere decir? La Argentina es socia del fondo, tiene su cuota aparte y le pueden prestar hasta un 475% de su cuota. Si tiene una cuota de 1.000, le pueden prestar 477% más. Ese es el máximo. Y a la Argentina se le dio el equivalente a 1.277% de su cuota. Esto, si se aplica el estatuto, esto se debe sancionar, porque tomaron una decisión en contra de la ley, así directamente. Las condiciones financieras eran insustentables e inconsistentes. En 15 meses el Fondo Monetario desembolsó $44.000 millones de un préstamo total de 57.000. No llegaron a los 57 porque cuando asumió Fernández dijo no lo quiero, lo preparo. Y luego de un fracaso de pocos meses, y no solo el plazo de entrega de los dólares fue muy corto, sino que el esquema de repago también lo es, terrorífico. Ustedes vieron los vencimientos que tenemos para el 22 y el 23. Imposible, 19.000, 20.000 millones. ¿Qué economía puede pagar eso? Así se pactó. Es, por lo tanto, insustentable e inconsistente, que el estatuto dice que el préstamo debe ser sustentable y consistente. Y el FMI violó su propio estatuto. El artículo 6º especifica que ningún país miembro podrá utilizar los recursos, esto es importantísimo, generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Es decir, se le presta al país y el país tiene prohibido o debe controlar o debe evitar de que ese préstamo salga, fugue. Fugó más, fugó todo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? A ver, yo creo que hay que construir la mayor unidad posible. Porque el problema que tenemos por delante es tan grande que no se pueden asumir políticas sectoriales o de una porción de la población. ¿No? Esto, como se dice, salimos todos, no sale nada. Y es necesario otro modelo de país, porque este está en crisis. Un proyecto que recupere los grandes trazos de los gobiernos de Cristina y Néstor e incorpore lo que faltó y mejore lo que no se hizo correctamente. Entre muchas otras cuestiones, necesitamos un país que vuelva a impulsar un Estado presente en oposición al Estado que solo interviene para que las corporaciones desarrollen sus negocios con máximos beneficios. En este funcionamiento actual de la economía totalmente monopolizada, centralizada y digitada por las grandes corporaciones, no puede haber un Estado ausente. El único que puede equilibrar en esta situación tan desequilibrada es el sector público. Necesitamos que las paritarias libres, en donde los salarios le ganen a los precios y no donde esas negociaciones se limiten para que los precios le ganen a los salarios. Un país en donde los servicios públicos sean accesibles para toda la población y no sea un negocio privado o para pocos. Necesitamos que se impulse la integración regional y la alianza con otras naciones, porque
Solamente desde allí podemos intervenir en el contexto global y no un país inserto en el mundo sin ninguna protección. Necesitamos que funcionen las instituciones de la República de manera soberana y no sometidas a las exigencias del Fondo Monetario y otros organismos internacionales. Y un país con inclusión social y distribución de los ingresos y no un país que excluye y concentra la riqueza en pocas manos. Necesitamos un país que aporte a educación, a ciencia y tecnología, y no a un país que apuesta al ajuste fiscal y a la reprimarización del Estado. Son consignas, estas consignas hay que llenarlas, pero yo creo que si no partimos de esto, se está negociando con el fondo, un día sabemos un pedacito, otro día no lo sabemos. Sí, estas negociaciones son así. Nadie pretende de que vengan a contarnos las reuniones con el asesor de la cristalina o lo que ellos conversan, pero sí necesitamos saber como pueblo los lineamientos generales que se están poniendo sobre la mesa. Yo creo que uno de los últimos discursos de Máximo dijo, no podemos, él no dijo no vamos a pagar la deuda, él dijo no podemos pagar la deuda con el hambre del pueblo. Lo dijo recién Fernández en el discurso de... Bueno, enhorabuena. Creo que se necesita firmeza política y acompañamiento popular. Porque si las cosas se resuelven en una pieza, probablemente nos beneficien a la mayoría de la población. Y esto es urgente porque estamos en una situación tremenda e intensamente peor a la que yo les describí cuando hicimos la evaluación de la ley. Sí, los indicadores de pobreza, de marginalidad, de desocupación, son terroríficos. Argentina no registra en su historia estos indicadores sociales. Entonces, las medidas no pueden esperar mucho tiempo. Bueno, esto yo lo terminaría aquí. Yo les dije que me traía porque suponía que era una inquietud el tema de los precios, los queremos charlar, que lo intercambiemos. Si no, nos aburrimos y no lo podemos. Pregunta. Luis. No, simplemente digo que quede abierto el debate para que los compañeros y las compañeras hagan las preguntas, las dudas que tengan, las evacúen. Y bueno, que lo atamos entre todos, si no ya. Sí, yo no le vengo a adorar la píldora, como se dice, le tengo que decir lo que dicen los números. Me gustaría decir otras cosas, pero creo que tenemos que ser conscientes. Algo que quería preguntar, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de los importadores. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el negocio somos importadores de un producto y pagamos casi un 70% de impuestos, de los cuales una parte se puede tomar, ¿no? Pero el resto, o sea que el dólar oficial no es caro. Entonces, si nosotros estamos pagando 110, 120, y por el dólar oficial oficial menos, estamos pagando un 50% más, o sea que no es tan distante al dólar negro, digamos, para que haga la importación. Claro, pero en ese... Pero digamos que eso no sería como... Pero eso, vos estás incluyendo el 35% del impuesto. O sea, cuando vos ingresás a la cosa, tenés como un 70%. Por supuesto que hay parte que se reduce.
la podés tomar después alguna Claro. parte del IVA o ganancias. Claro, Con el inflación 35. también Pero se importa a precio oficial. Sí, Se sí, se importa importa el precio oficial, pero no es tan no son los 110, digamos. Es 110 más un 25, más un 25, más un 10. Son como varios límites más o menos. Pero, un 35 es pago a cuenta, de ganancia, hay o sea algunas que lo cosas que no. recuperas. Quedan Son las en el aranceles, quedan en el impuesto costo. país e impuesto ganancia. Claro. No, en la importación no existe eso. Disculpen. Lo que sí existen aranceles por producto. Claro. Hay productos que no tienen aranceles y otros que sí tienen aranceles. Pero el dólar de importación es más bajo. No, es más bajo. Sí. Es más bajo que el oficial. Siempre es 2 o 3 puntos menos. Y a partir de ahí, depende de lo que uno importa. Claro. Armas, joyas, autos, medicamentos. Pero eso es histórico. Existen aranceles. Existen aranceles de importación y es Pero lo lógico. que hacen las grandes compañías y el verso que hacen es que cuando aumentan dicen es que el dólar blue aumentó. Sí. Y esa es la gran mentira por parte de las grandes empresas y de los grandes jóvenes que transmiten a través de los medios esa mentira. Porque cuando uno va y compra un auto, lo primero que, por ejemplo, por decirlo, aumentan el auto en función del dólar blue. Cuando no tiene nada que ver. Absolutamente. Si está importado por derecha, tiene que importar al precio oficial. Sí, son aranceles que han existido siempre, porque si no existieran esos aranceles, es imposible competir la industria nacional con productos Y chinos, también que se etcétera, haga etcétera. la retención, para mí es correcto, ¿no? Que se haga una retención también al exportador, lógicamente, porque si no, no podríamos vivir Claro. prácticamente todo el Sí, esas son retenciones. Sí, tanto. En las importaciones son aranceles. Sí. Otra pregunta, Berta, ¿cómo lo ves vos a Guzmán en la negociación? O sea, Mira. está actuando con el fondo. Yo digo lo mismo que decíamos, esto lo hemos charlado bastante con José María Rinaldi. Lo mismo que dije cuando no lo conocíamos a Guzmán. Es una persona joven que estudió en la Argentina, pero inmediatamente se fue a Estados Unidos. Y él, digamos, ha tenido como padrinos académicos a Stiglitz y a la que hoy es la Janet, no me acuerdo, que es la, como debería ser la titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es esposa del quien ganó el premio Nobel con Stiglitz. Entonces, es una persona formada, economía capitalista, por supuesto, pero con las características de la orientación económica de Stiglitz, que hizo Stiglitz hizo toda una evolución de sus conceptos económicos, patea el tablero cuando él se va del Banco Mundial, los denuncia y tiene una mirada heterodoxa. ¿Qué se suponía? Que es una persona que podría utilizar, y yo creo que por eso lo designan, sus muy buenas conexiones con esta gente que tiene, y después cuando gana líder más influencia en nuestros acreedores, digamos. Y él hasta ahora está cumpliendo esa función. La verdad que el manejo que tuvo con los acreedores privados fue bueno, resultó bueno. Ahora está lidiando con el fondo y ustedes ven que tenemos pedacitos de expresiones de él. Vino y lo apoya Feletti. A ver, yo no quiero decir de que como hay corrientes políticas que dicen que va a entregar todo, qué sé yo, como tampoco puedo decir que es el economista nacional y popular. Es decir, es una
persona muy clara en sus explicaciones. Las negociaciones son así, son arduas. A ver, a nosotros nos quedó esa imagen. Yo les voy a contar una vivencia personal, no es una anécdota, es una vivencia mía que yo agradezco a la vida haberla vivido. Ustedes saben que nosotros desde Córdoba integramos el Plan Fénix a través del doctor Trever, y íbamos los integrantes de la cátedra, la final, y Bolovic, Trever, y el Fénix tuvo su, digamos, gran intervención cuando comienza a decaer la convertibilidad con documentos muy importantes, y en el 2001, fines del 2001, se hace un congreso muy importante en la Ciencia Económica de la UBA, y uno en el 2002, y ahí el tema acuciante era la deuda. Nosotros funcionábamos en comisiones, y yo tuve la suerte de quedar en una comisión en donde se agarran así, mira qué personaje, tete Trever con el doctor Aldo Ferrer. Aldo Ferrer y Trever. Y para orgullo de los cordobeses, Trever tuvo una postura durísima, y el doctor Ferrer, Aldo Ferrer, quería conciliar. El documento del Fénix, que es histórico, está en el sitio del Plan Fénix, ustedes pueden leer, es histórico, es el que toma Kirchner, se le lleva ese documento aquí. Y él tuvo esa, qué sé yo, audacia, diría yo. Pero, ¿por qué? Porque la situación internacional también convenía. Porque el fondo estaba hasta acá, había metido la pata con Grecia, había metido la pata con Turquía, con Portugal. Los economistas del fondo estaban desacreditados. Y fue a Naciones Unidas Kirchner y dice, los muertos no podemos pagar. No tienen que dejar vivir para pagar. Y bueno, y adopta esa decisión. Bueno, salió. Por eso nos tienen acá en los mercados internacionales. Los mercados internacionales, cuando analizan las situaciones de los países, a la Argentina la toman con pinza. No se la van a olvidar nunca. Porque fue una jugada maestra. Ahora, esas cosas ocurren por circunstancias, por coyunturas nacionales, internacionales, lo que sea. Estaba Chávez, estaba Lula, cuando, por supuesto, y después se paga el fondo, pero digo, no se pueden trasladar mecánicamente las situaciones, ni nacionales, ni coyunturales, ni políticas. Para contestarte tu pregunta, yo digo, esperemos que va saliendo de esto y presione, que el pueblo argentino presione para que no se pague con el hambre. Sí, pagar tenemos que pagar, muchachos. Es decir, no pagar significa el bloqueo, por ejemplo, que hacen a Cuba. Ustedes se piensan que en la realidad argentina se puede aguantar un desabastecimiento. Pero si con el tema de los precios ya salían a decir que ya salieron, que falta no sé qué volver, no sé qué. Es decir, hay que hacer los análisis con la realidad. Sí, con todo lo que hemos visto y les he demostrado, es una deuda que no la contrae el pueblo argentino, que no se utiliza para hacer el desarrollo y poder repagarla, todo eso es así, pero está, la deuda existe. A ver cómo se... Y la tomó un gobierno militar. Sí, por el pueblo. Sí. Eso fue la otra vez. Cuando se planteaba la deuda de la dictadura, recuerden que no solo los partidos de izquierda lo planteaban, muchos planteaban el no pago de la deuda. Pero ¿qué pasó?
fue la jugada maestra del plan Brady, de Cavallo. ¿Qué hizo? La deuda la tenían los bancos, los inversores privados, y eran bonos nominativos, y no podían circular en los mercados. ¿Qué hizo el Brady? ¿Qué firma Cavallo? El famoso plan Brady, que lo firmaron otros países anteriormente. Se cambian, se nova la deuda, se dice. Se cambian los bonos nominativos por bonos al portador. Y entonces los bancos los pueden circular. ¿Y a quién se los metieron? A los inversores, a los jubilados japoneses, alemanes, italianos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, y ya el argumento de que se podía repudiar la deuda porque había sido contraída por un gobierno dictatorial no era más, porque eran otros los bonos. Se las saben a todas. Una pregunta. Sí. También cuando la reconocen, cuando un presidente reconoce una deuda ya es legítima, cuando un presidente democrático, ¿no sería también? Sí, este es el ejemplo. Sí. Porque como dijiste cambio de bonos, ¿es Sí, necesario bueno, el cambio este es el de bono? ejemplo. ¿Eh? ¿Es necesario el cambio de bono porque el presidente la reconozca? No sé, esta situación en general en un proceso democrático, cada uno que viene elegido, o heredad, hay continuidad jurídica en un país. Estos casos de dictaduras, por suerte en América se han interrumpido, pero ese era uno de los argumentos que se pretendió usar para desconocer la deuda. Sí. Inclusive se hablaba de que si se iba a los tribunales de La Haya se podía argumentar jurídicamente. Bueno, esa situación ya no existe más. Ahora, por supuesto, nosotros no podemos desconocer la deuda contraída por el gobierno anterior porque es legal, es un gobierno democrático. ¿Y no podemos plantearla, hacer uso del estatuto del fondo? Sí, yo creo que eso hay que plantearlo con crudeza y con interés. Si lo están haciendo o no, yo no sé. Sí, no lo sabe nadie.